con nuestro hermano Víctor, Padre Celestial, quien se ha preparado, Señor Dios, y queremos escucharle. Queremos ahí también, Señor Dios, pasar un buen tiempo, Padre, con lo que es este rato. Señor, guíanos, Señor Dios, queremos hacer esto para tu gloria. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por lo que harás. En el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermano Víctor, comience nomás de inicio usted, y yo cuando termine voy a mostrar la malla, ¿sí? Pero comencemos con evangelismo, por favor. Ya, perfecto. Un momento ahí que me van a ayudar para poner el PowerPoint. Buenos días a todos, a todas, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y tenemos siempre también la oportunidad entonces de, a través de la escuela bíblica, de estar enseñando o repasando verdades, principios bíblicos que muchos de nosotros sabemos, conocemos, pero también siempre es importante volver a repasarlos o darle un enfoque distinto que nos puede ayudar también a ser prácticos en cómo desenvolvernos mejor y ser más efectivos en lo que es también este sentido del evangelismo y el discipulado. ¿Ya? Entonces, que espero que sea de ayuda para usted práctica también estas clases, de también cómo ser efectivos en nuestra forma de compartir el plan de salvación para que haya frutos, ¿ya? Y vamos a motivar a eso, a que el evangelismo no sea solo una actividad que hacemos en la iglesia cada tanto tiempo, sino que realmente tiene que ser algo de todos los días, en el ambiente, en el lugar donde cada uno se desenvuelve, allí vamos a tener oportunidades. Pero vamos a ver algunos elementos también importantes para poder acompañar en lo que es la evangelización. También hay cosas muy importantes para considerar, no solamente saber cómo presentar el plan de salvación, sino también algunos pasos previos que vamos a ver ya desde la otra semana. Esta es una clase también de introducción, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos ahí evangelismo y discipulado. Jesús, momentos antes de ascender al cielo, entonces él también dio esta orden, ¿ya? Esta gran comisión. Y sabemos que es escrito en una forma imperativa. Los tres evangelios ahí mencionados, Mateo, Marcos, Lucas, lo hacen en una forma clara, y después Hechos nuevamente lo reitera. Solamente el evangelio de Juan no tiene una, ¿no es cierto?, una orden clara y específica como los demás evangelios, pero sabemos que el evangelio de Juan contiene en sí lo que es el plan de salvación. Ahí están los textos clave que utilizamos nosotros para presentar el plan de salvación. Pero ahí en Marcos, por ejemplo, en Mateo, que lo conocemos, por tanto, id y hacer discípulos, y el resto del texto también lo podemos leer y es conocido, haciendo el énfasis en id, y esa es una orden, es un mandato de parte del Señor. Y esa primera parte de id podría también estar relacionado con lo que dice Marcos 16:15, ¿no? Que es en la parte de la evangelización. Y una vez que las personas creen en el mensaje, creen en el evangelio, entonces necesitan esa conservación a través del discipulado, ¿no? La conservación de frutos. Y Marcos 16:15 dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí entonces el énfasis también, nuevamente una orden, un imperativo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y allí dice, ¿no?, el que creyere y fuere bautizado. Claro, allí podemos también mencionar que el hecho del ser bautizados, que era algo también casi instantáneo en el momento que las personas creían, como tenemos varias evidencias en los evangelios, en el libro de los Hechos. Entonces también sabemos que es una identificación, un testimonio público de mi fe, una identificación con Cristo, pero sabemos que eso viene posterior a creer, a haber sido salvo.
porque eso lo vemos claro en el libro de los Hechos con algunos ejemplos. Y allí después se enfatiza el versículo 16, más el que no creyere será condenado. Así que el bautismo sabemos que no es requisito de la salvación, sino que acompaña o viene como una ordenanza inmediatamente al tiempo de la salvación, ¿no? O lo antes posible que la persona tenga la oportunidad de hacerlo. Y después quiero leer Lucas 24, porque aunque no tiene allí un mandato tan claro, pero también hace mención de cosas importantes, ¿no? No es tan claro como Mateo o Marcos, pero quiero leer ahí versículos, Lucas 24, versículos 46 al 49, y dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que ahí también está más claro, y allí también está esta ordenanza o gran comisión de parte del Señor, ¿no? De predicar el mensaje, el arrepentimiento de pecados y también el perdón es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección allí de la cruz. Y ahí habla de, versículo 49, de esperar en la promesa del Espíritu Santo, porque esa venida o llegada del Espíritu Santo les iba a dar el poder necesario para realizar esta misión. Y es lo que enfatiza allí Hechos 1, también versículos 6 al 8, que voy a leer. Entonces, dice versículos 6 al 8 de Hechos capítulo 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí tenemos entonces el nuevo plan de Dios con la iglesia, en donde Israel allí queda por un tiempo en un paréntesis en el programa de Dios con esta nación, porque da lugar o entrada a lo que es la iglesia, que está compuesta tanto de judíos como de gentiles que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces es a través del Espíritu Santo que tenemos el poder, la autoridad, la capacitación, la capacidad de compartir este mensaje de buenas noticias. Ahí dice evangelio es las buenas noticias de que la muerte de Cristo en la cruz proveyó el pago completo de la pena del pecado, y de que todo el que confía en Él en que Él está vivo, es perdonado y tiene vida eterna. Y ahí está entonces el mensaje de las buenas noticias, la muerte de Jesús, su resurrección, y confiar o creer en Él para ser salvo, para ser perdonado y tener vida eterna. Ahí está resumido el plan de salvación entonces también para nosotros. Y es el mensaje que tenemos que predicar. Bueno, comúnmente también nosotros usamos argumentos que son falsos para no anunciar, o son excusas para no predicar el mensaje del Evangelio. Número uno, pensamos, bueno, no soy de la misma posición social o no tengo la misma capacidad intelectual que la otra persona, entonces por eso no le hablo. Pensamos que depende de nivel social o intelectual, pero no es así. Tenemos
y tenemos que estar preparados para hablar con personas de cualquier, ¿no es cierto?, nivel social, económico, cultural, intelectual, etcétera. Y es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, es el poder del Evangelio mismo, el que toca los corazones. Nosotros, claro, tenemos que hacerlo con claridad, con sencillez, para que todos puedan comprender. Número 2, los problemas de la humanidad quizás puedan solucionarse con un cambio social o político. También muchos creen que el mundo se va a arreglar cuando haya una mejor política, cuando haya cambios sociales, movimientos que hoy en día se ven en Chile y en muchos países son lo que la gente piensa que es la solución a los problemas de la humanidad. Pero realmente sabemos que esto no tiene mejora y que moralmente el mundo se va corrompiendo más y alejando más de Dios. Es decir, todos los cambios sociales o políticos en el mundo llevan más a un alejamiento de Dios que a que la gente se acerque a Él. Entonces necesita realmente oír el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. También podemos decir, en tercer lugar, que no tengo el don de evangelista y por eso no me queda bien a mí predicar o no sé, no soy muy claro, efectivo en hacerlo. Si bien ya hemos visto anteriormente en la iglesia, en predicaciones referentes a los dones espirituales, y uno de ellos hablábamos que es el don de evangelista, una capacidad dada por Dios para poder presentar el mensaje de salvación de una forma clara y con resultados, ya tanto en una forma masiva, públicamente predicando, o en forma personal, uno a uno, ¿ya? Pero todos tenemos que predicar el Evangelio, todos tenemos que hacer obra de evangelista. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, la evangelización es para todos. Esta gran comisión o esta misión de evangelizar le concierne no solo a pastores, líderes de las iglesias, sino a todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Después, número 4, no me siento con ánimo o con ganas, podríamos decir, estoy medio desanimado, mejor no voy, o mejor vamos otro día, o hace mucho frío, o está haciendo mucho calor. Bueno, realmente nosotros tenemos que predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Pablo le decía a Timoteo allí en la segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces ahí da la idea de que debemos ser personas que debemos predicar en todo tiempo, cuando parece oportuno y cuando pareciera que no es muy conveniente u oportuno predicar a una persona. Tenemos que hacerlo, hermanos, dependiendo de que el Señor guíe esa conversación con la persona, pero no por tener miedo allí a ofender a la persona, a que se sienta incómoda, no por eso no le debo hablar del Señor. Debemos sí buscar en oración, ¿no? De lo cual vamos a aprender también en la clase próxima, cuán importante es la oración y también ir cultivando allí una relación, ¿ya? Es decir, el evangelismo es más efectivo también cuando tenemos una relación con la otra persona, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablarle a un desconocido, también es más difícil para bloquear ese hielo, ¿no? Ese frío, cómo romper el hielo con una persona que nos acercamos a hablar y que no la conocemos. Pero realmente, hermanos, podemos hacerlo igual y Dios nos puede usar, pero para ser más efectivos, siempre tratar de tener allí también una relación con la persona, orar, y eso nos va a dar mejor
un mejor escenario o va a estar el corazón de esa persona preparada para que podamos hablarle el plan de salvación. Después dice número 5 allí, me da vergüenza o tengo temor de hacerlo, ¿ya? Pero vemos la convicción que tenía el apóstol Pablo allí en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo no se avergonzaba, ni tenía vergüenza tampoco de estar allí en oportunidades dentro de una cárcel por causa de predicar el Evangelio, y que eso no le gustaba a las autoridades de la época. Tampoco nosotros hoy día en el mundo vamos a tener aceptación. Ya usted va a ir a predicar a la calle o se va a parar para hacer algo público, y mucha gente va a estar en desacuerdo con eso, y a lo mejor lo van a criticar o se van a oponer. Pero hermanos, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y dice allí, también en el versículo 14 de Romanos 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces tenemos una deuda realmente con cada persona en este mundo. Ahí Pablo decía a los que son griegos o no, a los sabios, sabiendo que en esa cultura greco-romana había gente que también no presumía de tener una sabiduría humana, y pensaba tal vez Pablo, bueno, ahí, ¿no? Como hablábamos en el punto número 1, no tenía a lo mejor la capacidad intelectual para hablarle a esa gente, pero allí sabemos que no dependemos de nuestra sabiduría, sino hablamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría o el mismo evangelio, entendemos, hermanos, que es locura para el mundo. Muchas personas no entienden y no aceptan porque lo consideran una locura, la predicación del Evangelio. Pero allí igual hay que mantenerse firme y hacerlo, aunque pareciera para muchos que esto es un mensaje que no tiene sentido. Es porque ellos están cegados o con un velo espiritual en sus mentes, que no pueden comprender el mensaje, que es sencillo y claro. Y es el mismo Satanás, el diablo, sabemos que hace ese trabajo en la mente de las personas. Tenemos también allí 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículos 7 y 8, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí tenemos entonces el Espíritu de Dios en nuestra vida, es un espíritu que nos da coraje, valentía. La Biblia habla del denuedo que tenían los apóstoles para predicar el Evangelio, y es eso, es arrojo, es coraje que Dios nos da para poder presentar el mensaje de salvación. Entonces no nos tiene que dominar el miedo, el temor, la cobardía o la vergüenza, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, es que nos da el poder y la valentía para hacerlo. Son excusas realmente, ya, o argumentos falsos para no predicar el Evangelio. Y también tenemos algunas verdades que nos ayudan a cumplir con nuestra misión, verdades que son fundamentales también para corroborar en forma clara de que tenemos que predicar el Evangelio, que no es una opción, es una orden de parte de Dios. La orden de Dios a predicar es una orden real, como ya lo citábamos en Marcos 16
y en Hechos 1:8. Entonces, desobedecer a la orden de Dios ya es pecado. Entendemos que no hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer también es pecado. Eso es lo que se llama el pecado de omisión, o no hacer lo que tenemos que hacer o sabemos que debemos hacer. Pero también entendemos otra verdad: el cielo es real, ¿ya? El cielo, entonces, ese lugar maravilloso que Dios tiene allí reservado para los que han creído en Jesucristo como Salvador. San Juan 14, versículo 1 al 3, también conocido este pasaje en donde el Señor habla de una ciudad, una morada celestial. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él fue al cielo a preparar, a disponer ese lugar, esa morada, esa mansión celestial. No es una fantasía, es una realidad, no es un cuento de hadas, es cierto, es verdadero. Y también lo confirma Apocalipsis 21 y 22, dos capítulos completos allí que hablan entonces de lo que será esa ciudad celestial en donde mora, en donde habita la misma presencia del Señor, en donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, no hay enfermedad, y en donde entonces la presencia de Dios es quien ilumina ese lugar. Ahí está la descripción entonces para verla con más detalle, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y esto entonces también es otra realidad, otra verdad más que nos tiene que empujar e impulsar para hacer nuestra tarea de predicar el Evangelio. Pero también el infierno es real. El Señor también habló en reiteradas oportunidades y allí tenemos evidencia entonces clara de que Él advirtió en cuanto a lo que es la realidad de este lugar llamado el infierno, o ese lago de fuego que también describe después el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Pero el Señor mencionó allí en el capítulo 10, por ejemplo, de Mateo, dice en el versículo 28 lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces ahí hablaba en un contexto de lo que iban a sufrir muchos de los discípulos, persecución por causa de haber creído en Jesucristo, por causa de predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero ahí el temor es realmente en Dios, ya es el énfasis. Dios es quien tiene el poder o la potestad para destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque Él ya tiene un lugar allí destinado. Vamos a ver que es para Satanás, para los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero también es para todos aquellos que no creen en el mensaje de salvación, sino que insisten en confiar en sus propias obras, en su religiosidad, etcétera. O que derechamente dicen: no creo en Dios, no acepto la Biblia como la palabra de Dios. Capítulo 13 también dice, versículo 41 y 42, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Estoy mal. Sí, es, a ver, Mateo 13, 41. Ah, sí,
es desde el 41 y voy a leer 42 también. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después también agrega allí otro capítulo, en el capítulo 25, siguen siendo palabras del Señor, en el capítulo 25, versículo 41 y 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Allí está realmente el primer propósito, entonces, ¿no?, de ese infierno o lago de fuego. ¿Ya? El fuego eterno está realmente reservado para Satanás y los ángeles que se rebelaron con él, pero también después reitera Apocalipsis que es para todos aquellos también que rechazan a Jesucristo como el Salvador. Dice versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, entonces habla ahí de un infierno, de un fuego eterno, y eso entonces nos tiene que hacer meditar. Marcos también reitera estas verdades, Marcos 9, versículo 47 y 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces da la idea aquí de pecados, ya pecados con los cuales tenemos que cortar, o prácticas pecaminosas el ser humano. Sabemos que por sí mismo el hombre no puede, pero tiene que darse cuenta o reconocer de su condición delante de Dios, arrepentirse y aceptar por la fe a Jesucristo como su Salvador, para no tener que sufrir las consecuencias o el castigo a causa de sus pecados. Pero aquí habla del infierno, en donde hay fuego eterno, en donde también habla de gusanos, ya que no mueren y donde el fuego nunca se apaga. Y entonces también aquí se habla de usando una figura de un lugar que era un basural allí a las afueras de Jerusalén, llamado Gehenna, que era entonces el lugar donde estaban los desperdicios, o sea, había fuego allí constante y permanente que no se apagaba y estaba allí todo agusanado, pero también eso lo usa como una ilustración el Señor para lo que es ese lugar real del infierno. Y Lucas 16 sabemos que es la historia del rico y Lázaro. Entonces ese rico que estaba en tormentos y que pedía que alguien fuera a hablarle a la familia para que no fueran a ese lugar. Y interesante también, hermano, es ver que este rico no quería recibir a nadie de la familia, ¿no? A veces personas dicen yo me quiero ir al infierno porque allí voy a estar con mis amigos, con mis parientes que ya partieron, etcétera, como si eso fuera un lugar de fiesta. Realmente los que están en ese lugar, como ocurría con este rico, ellos no desean que nadie de sus parientes o conocidos amigos vayan a sufrir a ese lugar, sino que ellos dicen, ojalá que vaya alguien para predicarles, que vaya alguien a advertirles para que no vengan a este lugar. Ahí dice Lucas capítulo 16 y versículo 24, el hombre rico. Voy a leer el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ya? Ahí habla de un tormento. Él entonces pide algo de alivio.
Versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Allí sigue reiterando el tormento, el sufrimiento, y ahí había, ¿no?, en ese tiempo una separación entre el lugar de los salvos o el seno de Abraham y el lugar de los que estaban condenados, esperando, donde están todos los muertos que partieron sin salvación, sin haber creído o haber confiado en Dios o en Jesucristo, su Hijo. Ellos están en espera en ese Hades o Seol, la morada de los muertos. Pero dice ahí, versículo 27, rico, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces este hombre reconocía que esos hermanos o parientes debían ser advertidos para no llegar a ese mismo lugar donde él se encontraba. Y esa es nuestra labor, hermanos: ir y predicar, advertir de lo que es la condición, la realidad y las consecuencias o la condenación que acarrea el pecado en la vida de las personas, pero que hay salvación, hay esperanza a través de Jesucristo. Y también tenemos ahí en 2 Corintios 5:20, para concluir, la posición de ser embajadores en nombre de Cristo. Dice allí 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores o representantes de Cristo tenemos entonces este llamado a ir a predicar el Evangelio, a advertir a las personas que el pecado lleva a una condenación eterna, la condenación del infierno, pero que Dios a través de Jesucristo ofrece salvación y vida eterna. Ya si se escuchan ahí unos perros ladrando, esos de afuera de la casa, perdonen el ruido. Bueno, tenemos entonces allí la posición, embajadores en nombre de Cristo, y tenemos que ir por este mundo diciendo a las personas: por favor, escuchen, Dios les ama, ustedes deben reconciliarse con Dios, ustedes tienen que hacer las paces con Dios, porque el hombre a causa de su pecado está enemistado con Dios o es enemigo de Dios. Entonces, hagan las paces con Dios, crean, confíen en Jesucristo, el Salvador que Dios envió a esta humanidad. Entonces dejamos hasta aquí. Vamos entonces a concluir con una oración a continuación. Querido Padre, gracias por esta clase referente a lo que es la importancia del evangelismo, la obra que tú nos has dejado, esta gran misión de ir y predicar a toda persona, a toda criatura en este mundo, sin excusas. Señor, no podemos realmente decir que no podemos pensar que estamos realmente incapacitados de hacerlo. Sabemos que tú nos das a través de tu Espíritu en nosotros el poder, la autoridad para ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Y ahora queremos también a través de estas clases recibir más instrucción o cómo podemos ser más efectivos en nuestra evangelización, cómo podemos tener mejores resultados cuando se trata de predicar y que haya frutos en salvación de almas a través de el mensaje de salvación. Y te pedimos que nos sigas acompañando en esta clase para que más hermanos y hermanas se puedan agregar el próximo domingo y estar con nosotros escuchando y recibiendo estas verdades.
te pedimos tu bendición para cada hermano y hermana, ahora en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, gracias hermano Víctor. Muy buen tiempo con estos principios también del evangelismo. Gracias hermano Víctor. Bueno, vamos a estar enviándole también lo que es esta misma guía que el hermano estuvo compartiéndola ahí.